Buenos días, niños, niñas, señores padres de familia. El mejor de los días para todos ustedes, con la bendición de Dios. Sigamos adelante, sigamos trabajando por el bien nuestro. Se acabará pronto esta pandemia y llegaremos nuevamente a abrazarnos. Vamos a acordarnos una cancioncita de segundo año. A ver, los pajaritos que van por el aire vuelan, 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 vuelan. Los caballitos que van por el corral trotan, 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 trotan. Los pececitos que están en el agua nadan, 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 nadan. Las gallinitas que están en el campo pican, 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 pican. Y los niñitos que están en cuarto año silban. Muy bien, ¿ya? ¿Se acordaron esa canción? Muy bonito, ¿no es cierto? Vamos a acordarnos. ¿De quién hablamos en esta canción? Ah, de los caballitos. ¿De quién más? De las gallinas. ¿De quién más? De los peces. Ya podemos seguir enumerando. De todos los animales, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De quién más hablamos? ¿De quién más? De los niños, ¿cierto? Muy bien. De los niños, ¿ya? Correcto. Entonces, estos animalitos y estos niños, ¿qué son? ¿Quién me dice? Ah, son seres vivos, ¿no es cierto? Entonces acordémonos, ¿qué son los seres vivos? Ah, son seres que existen en la naturaleza, que viven en el hábitat, ¿no es cierto? Que tienen características comunes, como por ejemplo hay las plantas, hay los animales y hay quién, el hombre, ¿no es cierto? Esos son los seres vivos, ¿no es cierto? Los seres vivos, nosotros vivimos en un hábitat. ¿Ya? Por ejemplo, que es nuestra tierra, ¿sí? Y convivimos con otros seres vivos que son las plantas y que nos ayudamos mutuamente porque yo le cuido a la planta y la planta me alimenta a mí, ¿no es cierto? De igual manera con los animales. Claro que hay animales dañinos, pero son seres vivos, por eso tenemos que tener cuidado. Hay muchos animales dañinos. Muy bien, entonces en esta clasecita vamos a hablar sobre los seres vivos, ¿ya? Hoy que hemos recordado entonces nosotros que son los seres vivos, vamos a hablar de los seres vivos. Los seres vivos son las plantas y los animales, ¿no es cierto? Las plantas, los animales y las personas somos seres vivos porque realizamos las tres funciones vitales. Acuérdense, ¿cuáles son las funciones vitales que nosotros realizamos? Los hombres, los animales y las plantas. Es la nutrición, es decir, nos alimentamos. ¿Ya? Es la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es decir, tenemos descendencia, tenemos hijos, ¿sí? En el caso de los hombres, ¿cierto? En el caso de las plantas, también. ¿Qué tienen? Tienen sus frutos. Y en el caso de los animales, ¿qué tienen? También tienen sus crías, ¿no es cierto? Y existe una relación entre estos seres vivos, como yo ya les dije. Nosotros cuidamos a las plantas nos cuidan a nosotros, nos alimentan. Nosotros cuidamos los animales también nos sirven a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, las vacas nos dan la carne, nos dan la leche, ¿no es cierto? Los caballos nos ayudan con la carga, etcétera. ¿Para qué clasificamos los seres vivos que existen? Existen tantas especies de seres vivos que nos es imposible conocer a todos. Por eso que para facilitar su estudio, los científicos agrupan los que tienen características comunes. Así, por ejemplo, agrupan por un lado a las plantas y por otro lado a los animales. Eso es lo que hacen los científicos. O sea, hay tantos, tantos animales que nosotros no podemos distinguirlos. Si cavamos un poquito la tierra, vamos a encontrar un montón de bichitos. Si nos metemos, por ejemplo, a la selva, vamos a encontrar un montón de plantas que a veces no conocemos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso es que los científicos le clasifican en dos grupos, tanto a las plantas y cuanto a los animales. A las plantas los dice por características comunes. ¿Ya? ¿Qué son las plantas? Las características que tienen las plantas es que no pueden desplazarse. O sea, no pueden caminar. ¿Los hombres podemos caminar?
Sí, los animales podemos caminar, claro, nos trasladamos de un lado al otro, en cambio las plantas no, las plantas permanecen ahí, en donde le sembraron, ahí nace, ahí crece y reproduce y ahí muere. En cambio el hombre podemos, o los animales podemos nacer en un lugar, crecer en otro lugar y morir en otro lugar. Reproducir también en otro lugar. Entonces, esas son características que los diferencian a las plantas y a los animales, ¿ya? Por ejemplo, las plantas tienen raíz, tallo y hojas, ¿no es cierto? Todas las plantas tienen raíz, tallo y hojas. Algunas plantas tienen flores que después se transforman en frutos. Esas flores se transforman en frutos. Por eso la mamá o el papá cuando visita una huerta y dice, ve, ese arbolito de manzana está floreando. ¿Por qué? Porque de las flores nacen ¿qué? Los frutos. Y por lo tanto los frutos son los hijos de las plantas, ¿no es cierto? La mayoría de las plantas nacen a partir de las semillas. O sea, de la misma fruta sale la pepita, esa pepita germina cuando se siembra y nace nueva planta, ya tiene nuevo hijo, ¿no es cierto? Ya se reproduce, ¿no es cierto? Estas plantas fabrican su propio alimento, ¿sí? Miren, no necesitan que nosotros que le llevemos con cuchara, ¿sí? No necesitan que le demos de comer. Ellos absorben del agua todos sus nutrientes, pero sí necesitan que nosotros les reguemos, ¿no es cierto? O si no, la lluvia cae, la plantita se alimenta de esa agua, el agua tiene algunos sales, la tierra tiene algunos minerales y también se alimentan de la luz del sol. Eso es lo que hacen las plantas, correcto, ¿no es cierto? En cambio, digamos, los animales, entre ellos, ¿cuáles están? Pueden estar los peces, pueden estar los tigres, los elefantes, los osos, los sapos, ¿no es cierto? Los caracoles, las hormigas chiquitas, ¿sí? En cambio, y el hombre también, no le dejemos al hombre, ¿ya? Ellos, primerito, una característica diferente de las plantas es que podemos desplazarnos, es decir, podemos caminar de un lado al otro, ¿sí? Algunos tenemos esqueleto, como nosotros, como los hombres y como algunos animales. Tenemos esqueletos, es decir, tenemos hueso. Vean, cuando la mamá mata una gallina, ahí vemos los huesos, ¿no es cierto? Cuando nos comemos un pescado, vamos a encontrar huesos. El hombre cuando se muere, se descompone, encontramos huesos, ¿no es cierto? Si nos tocamos fácilmente vamos a ver nuestro esqueleto. Aquí tenemos un cráneo, aquí tenemos un esqueleto de costillas, huesos de los brazos, ¿cierto? De igual manera existen en algunos animales, ¿ya? Y otros, en cambio, no tienen huesos, son invertebrados. A ver, ustedes díganme un animal invertebrado. ¿Ah? Vean, por ejemplo, una hormiga no tiene huesos, es invertebrado. Una lombriz no tiene huesos, ¿no es cierto? Es invertebrado. Un piojo no tiene huesos, es un animal invertebrado, ¿sí? Hay los cusos, son animales invertebrados, no tienen huesos, en cambio, otros tienen huesos, ¿no es cierto? Así como la planta tenía raíz, tallo, ¿sí? Es como el esqueleto es que le mantiene firme, así el esqueleto nos mantiene firme a nosotros, a los animales, ¿no es cierto? Ya, muy bien, claro que somos animales, pero nosotros somos racionales y hay animales irracionales. El hombre es racional porque tiene mente, sabe pensar y sabe actuar, ¿no es cierto? Muy bien. Los animales tienen hijos, ¿sí? Unos que nacen del vientre y otros que nacen ¿de qué? A partir de huevos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los que nacemos a partir del vientre de la mamá se llaman vivíparos. Y los que nacen a partir de huevos se llaman ovíparos. Por ejemplo, ¿cuáles nacen a partir de huevos? Ah, las gallinas, los pollos, los patos, los pavos, los pajaritos, las avestruz, ¿no es cierto? Nacen a partir de huevos, ¿no es cierto? Qué interesante entonces, miren, conocer sobre los seres vivos que existimos en la naturaleza, que vivimos en un hábitat, que conocemos y sabemos lo que tienen sus características, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hoy que hemos repasado los seres vivos y que los seres vivos en la naturaleza son tres, las plantas, los animales y el hombre, pero que los científicos han dividido en dos grupos, ¿ya? En las plantas y los animales.
¿Y por qué los dividen? Porque tienen características comunes. Todas las plantas no pueden desplazarse, no pueden moverse. Les recuerdo, las plantas tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Las plantas tienen flores y a través de ellos reproducen su fruto, que son sus hijos. Nacen a partir de una semilla, ¿no es cierto? Se alimentan, ¿sí? ¿Sí? Se alimentan. ¿De qué se alimentan? Del agua, porque el agua tiene sales, tiene minerales, tiene nutrientes. Y también aprovechan ¿de qué? De la luz del sol. ¿Para qué? Para alimentarse. Nosotros también aprovechamos la luz del sol, ¿ya? Aprovechamos de nuestra tierra y aprovechamos de las plantas. El hombre, en cambio, y los animales sí pueden desplazarse. Sí, sí pueden desplazarse, sí podemos desplazar. Tenemos nosotros un esqueleto que son los huesos, ¿no es cierto? Eso es. Algunos son vertebrados por eso y otros son invertebrados, ¿ya? Nosotros podemos reproducirnos, es decir, tenemos hijos. Unos nacen del vientre, otros nacen de los huevitos. Entonces, en esa situación, ahora que hemos visto que las plantas tienen funciones vitales, los animales también tienen funciones vitales como por ejemplo de nutrirse, de alimentarse, de reproducirse, ¿sí? Y la relación que existe. Vamos a ver un cuadrito que lo hago de la siguiente manera, ¿sí? Los seres vivos. Vamos a hacer nosotros un cuadrito. Les he resumido acá en este cuadro, que es en este caso un organizador gráfico y que dice los seres vivos. ¿Cuáles son los seres vivos? Las plantas y los animales. Dentro de estos seres vivos tenemos también las plantas, los animales y las personas. ¿Ya? Miren, de los animales nosotros podemos considerar los animales y las personas. ¿Ya? Tienen funciones vitales, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones? De nutrirse, es decir, de alimentarse, de reproducirse, ¿sí? Y la relación que existe entre ellos. Nosotros nos llevamos, nos cuidamos, ¿ya? Nos alimentamos mutuamente, ¿ya? Entonces vamos nosotros a averiguar, o más bien a investigar las características comunes que tienen las plantas y las características comunes que tienen los animales y personas. Para ello vamos a leer una lámina que yo les voy a enviar para que ustedes puedan realizar este trabajo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, una clasecita de ciencias naturales en la que nosotros vamos a ver sobre los seres vivos. Espero me hayan comprendido y podamos realizar el trabajo respectivo. Muchas gracias.